reencontrarnos con todas esas personalidades eh, que hemos sido, que hemos actuado, que Las que hemos se, las que seguiremos siendo, experienciado, claro, que están todas dentro de nosotros, más o menos equilibradas, más o menos desequilibradas, y que hacen que seamos quienes somos hoy, pero que no dejan de ser nuestras verdades, porque total. todos somos parte de todas esas personalidades que ya hemos sido. Y entonces, si no aceptamos eso que hemos sido, que en esta conciencia actual, en este cerebro, no recordamos conscientemente, pero que no dejan de ser parte de nosotros, es el autoencuentro, reencontrarnos con esas personalidades y ver qué hacemos con ellas, porque ellas afloran en nosotros permanentemente. Igual ahí estamos hablando de vidas pasadas, porque Y yo acá me hablamos quedo de con, una mezcla, ¿no? claro, porque en realidad yo siento que obviamente desde que nacemos nos vamos experimentando. Prueba y error, me caigo y me levanto. Y Exactamente. cómo cada una de las cosas que están contando son diferentes formas de hacer los distintos viajes. Y sí, Y que necesitamos las experiencias de los diferentes viajes y sí, yo para los este necesito, autoencuentro. Porque todo va al autoencuentro, porque todo inicia en mí, termina en mí, totalmente. Sí, yo por eso no me puedo siendo quedar con un parte de solo este camino, ¿viste? todo. Exacto, y Y eso es elegí parte de lo varios. que hablaste en otro. Y me pasa mucho esto en consulta, ¿no? Hay personas que van al psicólogo y vienen a mi consulta y se empiezan a dar cuenta de ciertas cosas que pasan con el psicólogo. Yo les explico, pero Claro, espera un poquito, no juzguen mal al psicólogo, porque el psicólogo te está hablando desde la psicología terrena y claro, nosotros acá estamos hablando desde la psicología, desde el psiquismo claro, es un poquito más espiritual. amplio. Entonces, nuestra mirada va más allá de lo que Claro. les enseñaron en la Sí, no, no facultad que a lo los otro esté mal, psicólogos. sino es eso. Eso es lo que uno aprendió, como cada uno Exacto. en su actividad, ¿no? Entonces, Joana invita a los psicólogos y a los terapeutas y a los médicos y a todos los que trabajan en salud de todo tipo a que Claro. empecemos a entender esto también, ¿no? Y justamente eso es un poco lo que Joana nos va mostrando. En los miasmas, hablamos Ahí están, tanto esto de la toxicidad que yo digo, exacto. no existen personas no tóxicas, todos somos tóxicos, porque si no, no estaríamos en este plano de la Y sí, Tierra, y sí. ¿no? Ya estaríamos en otros Cada uno en planetas mayor o más menor medida avanzados. tenemos nuestra Entonces, toxicidad, claro que sí. nosotros tenemos que aprender a generar esa luz para no generar estos miasmas, Así ¿sí? es, así es. No, hay momentos que llegamos a ciertos puntos donde hasta nos alimentamos de esos miasmas. No Y solo sí, los generamos, no, ahí es cuando claro, entramos en los vicios, ¿no? Hasta claro. tengo que alimentarme de eso. Como la Necesito frecuencia tenerlo. atrae eso, lo que hablamos Exacto. siempre. Y bueno, Vivi, vos viste Bueno, cómo soy yo, que entrelazo todo rápidamente y estamos siempre. hablando a partir de tu nieta de los viajes. Y hace Sí, uno o dos días, desde no sé si ayer o antes de ayer, no sé qué día, me vino la info, como nos estás pasando últimamente, sí. de volver a nuestra amiga Joana de Angelis, pero esta vez es Hermoso. desde otro libro, el librito de Joana, ¿no? Acá está en En busca da portugués. verdade. Ok. En busca de verdad, en búsqueda de la Búsqueda. verdad, nada más y Claro. nada menos. Y me mandaron al capítulo 3 que se llama Encuentro y autoencuentro, ¿no? Y hay Me una gusta, parte que ¿eh? habla, justamente, sí, sí, Me sí, gusta el sí, título. tremendo. Y hay una parte que habla en este encuentro y el autoencuentro, lo hace, lo explica basado en la parábola del hijo pródigo. La Ok. parábola del hijo pródigo es una familia donde hay dos hijos y uno de los hijos le dice al padre que él quiere su herencia para ir a hacer su vida y usarla a su manera y recorrer El el mundo. mundo, digámoslo así, en forma modernizada, ¿no? Ajá. este, y que va a vivir sus propias experiencias y demás. Obviamente, lo que sucede es que él todavía no está lo suficientemente maduro para hacer lo que él quiere hacer, pero bueno, él va, el padre se lo da, él va a hacer su vida y como hablamos en la tertulia anterior que hablamos de Joana de Angelis, Sí, también, y bueno, él se pierde en las cosas mundanas. así es. Y toda la Fácil. fortuna que se lleva la usa justamente en las cosas banales, en las tentaciones, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y, y bueno, y ahí se pierde un poco en la vida, cae en las cosas más miserables y más tristes y más difíciles. Y luego el hijo pródigo vuelve a casa y ese padre lo espera
y lo recibe en realidad de brazos abiertos, manda a matar al mejor cordero para que se haga Sí, la fiesta de para celebración agasajarlo. de la llegada del hijo y lo manda bañar, vestir. Bueno, recuerden que en esas épocas esas personas eran bañadas por otros, vestidas por otros, ¿no? Así es. Este, le Los pone el anillo adinerados, de la ¿no? familia. Los Sí, bueno, adinerados, sí, sí, era obviamente. una familia de mucho Hablando, dinero, exactamente, ¿no? Este, y bueno, él le vuelve a dar la dignidad al hijo que el hijo perdió, de alguna manera, ¿no? claro. Cuando llega el otro hijo que sí se quedó con el padre, se quiere morir. Dice, ¿cómo? Este que se fue, te gastó todo, lo estás recibiendo de esta manera y yo que estoy con vos de toda la vida, me quedé con vos, hice todo con vos, nunca me dejaste matar el mejor cordero cuando venían mis amigos a comer. Claro. La estoy medio modernizando, ¿no? Sí, Porque si no obvia, es sí, 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 complicada, ¿no? está clarísimo. Este, y bueno, y ahí hay toda una disputa. Pero bueno, en realidad lo que Jesús nos enseña en esta parábola del hijo pródigo es que todos nosotros somos hijos pródigos. El propio Jesús fue un hijo pródigo, porque todos nosotros nos perdemos en el camino, Y sí, ¿no? Y la historia es que siempre que volvemos a Dios, conciencia universal, sí, universo, como cada la uno lo quiera conciencia llamar. pura, la Exacto. fuente, es que hicimos este recorrido de perdernos por el camino, para volver nuevamente a la fuente, para volver nuevamente a Así Dios, es. para volver nuevamente a la verdad, para Bueno, volver Buda nuevamente al misma, amor. Buda mismo vivió, Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha, vivió justamente toda esa experiencia. Salió de ese palacio, dejando a su mujer, a su hijo, a su familia, para justamente conocer y conocerse a sí mismo. Y ese es el Y verdadero claro, viaje, claro, ¿no? así es. Entonces, en esta parte del libro, Joana, este capítulo tiene tres partes. La primera parte es el país lejano, un país lejano, porque ¿a dónde se va el hijo pródigo? Se va Se lejos, se va, va a un país lejano, ¿no? Y entonces ella nos invita a entender esta parábola de Jesús, del hijo pródigo, para nosotros entender nuestra propia existencia desde distintas visiones. ok, Pero hoy a la interesante. mañana abrí mis ojitos, y tuve que venir rapidito a escribir porque si no después se me va de la cabeza. Le puse fecha, Vivi, que a veces no le pongo. Bien, bárbaro. ¿Y tenemos un cuaderno para eso ahora? Sí, tengo muchos cuadernos, hago unos líos con los cuadernos y que no te puedo explicar, pero bueno, no importa. Y Títulos, escribí lo títulos. siguiente. En busca de la verdad, Joana de Angelis, capítulo 3, encuentro y autoencuentro. El Nazareno nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Para mí, nos quiso decir varias cosas en esa frase. Él es el camino a la verdadera vida. Ok, Todo lo que Él nos enseñó, porque Él es el camino. A veces esto de decir, Él es el camino, parece que Él es el que nos va a llevar y hay que estar claro, ahí. No, no. Él nos dejó cómo seguir el camino para llegar a la claro, no verdadera sé, vida. Y nosotros lo endiosamos y lo ponemos tal como cual. que Él Él nos no quiso tiene que tener llevar. seguidores. No, Como ahora, exactamente. como ahora que No, Él no todos queremos. necesitaba el like. El like no No, necesito. como nosotras. No. Él nos dejó el librito y las enseñanzas, los consejos, las parábolas, para que nosotros entendamos cómo transitar por nosotros mismos este caminito, Claro, ¿no? nos dio Pero el muchas manual, digamos, veces, el manual de exacto, nos dejó el instrucciones. manual de instrucciones y nosotros Sí, nos la pasamos pidiéndole a él que él haga las cosas por nosotros y no es que él tiene que hacer por nosotros, él ya hizo no, todo y hace él dice, todo lo que tiene que hacer por nosotros como muchos otros, porque no está totalmente. solito. Esa costumbre que tenemos todos siempre es de esperar que el otro nos resuelva, que el otro nos haga, que el otro nos Total. diga qué camino agarrar, no, bueno.
¿No es así? No, y Jesús ya nos dejó todo acá, el Nazareno. El Jesús el Nazareno. Nazareno, ¿no? Que Él es el camino a la verdadera vida, la vida espiritual, la felicidad y el amor, ¿no? La verdad y el amor están dentro de nosotros. Necesitamos aceptar nuestras verdades para aprender a amarnos. Y ese es el camino que estamos transitando. Y ese es el manual que Él nos dejó. ¿No es Exactamente. cierto? Así es. Las verdades son muchas. En este caso estamos hablando de nuestras reencarnaciones por las diferentes personalidades que hemos tenido y vivido que nos hacen quienes somos hoy. Y este es el autoencuentro. Encontrarnos con todas esas personalidades eh, que hemos sido, que hemos actuado, que Y las que hemos se, las que seguiremos experienciado, siendo. Claro, que están todas dentro de nosotros, más o menos equilibradas, más o menos desequilibradas, y que hacen que seamos quienes somos hoy, pero que no dejan de ser nuestras verdades, porque total. todos somos parte de todas esas personalidades que ya hemos sido. Y entonces, si no aceptamos eso que hemos sido, que en esta conciencia actual, en este cerebro, no recordamos conscientemente, pero que no dejan de ser parte de nosotros, es el autoencuentro, reencontrarnos con esas personalidades y ver qué hacemos con ellas, porque ellas afloran en nosotros permanentemente. Igual ahí estamos hablando de vidas pasadas, porque Y yo acá me hablamos quedo de con, una mezcla, ¿no? claro, porque en realidad yo siento que obviamente desde que nosotros desde que nacemos nos vamos experimentando prueba y error, me caigo y me levanto, o sea, Tal, es, entonces, volvemos al famoso micro y macrocosmos de Bibi. exactamente, Como está así adentro es, está como, afuera, como está arriba es abajo, ¿no? sí, sí, Este, totalmente. y justamente eso es un poco lo que Joana nos va mostrando en esta historia. Este autoencuentro es la aceptación de quién soy y de quién fui. Para eso Joana nos describe a través de la parábola del Hijo Pródigo el camino que transitamos en esta vida para llegar a la verdadera vida como el Nazareno nos explicó. Ah, me dio cosita. Ya, hermoso. Me acordaba que había escrito algo del Nazareno, pero todavía no me acordaba todo lo que había escrito. Este, ¿Por qué le decís Nazareno ahora? eh, yo me pregunto, ¿será que lo escribí yo? A mí siempre me gustó hablar del Nazareno. Ah, Siempre, me gusta el llamarlo así Nazareno. porque era el nazareno, es el nazareno. Es el Nazareno. Es el Nazareno y él también es Yeshua, Yeshua, Así es, ¿no? Nosotros en español, en hispano, le decimos Jesús. Jesús. Jesús el Nazareno. Pero bueno, nada, me fui y volví. Con el Nazareno me voy. Entonces, bueno, allá vamos, Vivi. Es que Allá Joana es vamos. dura, ¿eh? Sí, sí, Es- ¿te acordás me que nos vas, dio? sí, y me va Nos a dio, ser un poco difícil porque quiero leer todo, pero no puedo leer todo. Hoy no, había preparado y toqueteé en otra cosa y hice líos. Pero no puedo todo, es mucho. no, con Pero la una verdad, partecita nos conformamos, total. vamos a leer un pedacito que tiene que ver con esto que yo dije. Durante mucho tiempo el Evangelio esta parte es bien interesante porque nos ayuda a entender la parte que quedó en nuestro inconsciente colectivo, en la sociedad humana, que hace que hoy pensemos ciertas cosas que pensamos. Allá voy, porque si no me pongo a hablar Dale. yo y no la dejo Sí, hablar a ella, al estilo Berito. Durante totalmente. mucho tiempo el Evangelio de Jesús recibió interpretaciones malsanas y perturbadoras según el equilibrio emocional y espiritual de sus
traductores, teólogos y pastores, más interesados en proyectar la sombra en la que se debatían que las extraordinarias luces que contenían. Ahí ya empezamos con una Ya cuestión, empieza. ¿no? Que ya lo hablamos la vez pasada en la tertulia de ¿En cuál? em, Ya que se lo acuerda en la todo. anterior de Joana de Angelis, pará porque ahora también me mezclo los libros, que es El despertar del espíritu. Ah, ¿Eh? Ya ahí nos sí, explicaba, ¿no? Las distorsiones que hizo la religión, ¿m? total, En lo sí. que Jesús nos dejó. Y antes de eso también, ¿no? Pero en fin. Al proponer la humildad, escucha esto, al proponer la humildad condujeron a sus seguidores a graves trastornos de conducta, fomentando el desprecio por la existencia física, el desprecio por sí mismos, el autodesprecio y la ocultación del masoquismo disfrazado de santificación como camino hacia la iluminación. ¿Qué nos está diciendo? Que nos dijeron un concepto de la humildad totalmente diferente a lo que realmente es la humildad. Y por eso nosotros, algo que yo digo antes de leerla, Joana, y de estar en todo esto, siempre venía diciendo, ¿cómo yo, Vero, por lo menos, he confundido muchos años de mi vida, la mayor parte de mi vida, la humildad con la humillación? Ah, mira, Que si vos te dejás humillar es porque sos humilde y vos ah, dejás que lo hagan. nada que ver, Y no claro, tiene nada que ver una cosa con nada la que ver. otra, pero en nuestro inconsciente colectivo, en eso que arrastramos de creencias heredadas, de nuestros linajes, de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas que nos enseñaron esto, no creemos que la humildad es esto, por eso habla todo el tiempo del desprecio, del autodesprecio, Claro, porque eso es una humillación. Cuando te desprecian, te humillan. totalmente. Sí, Entonces como hay que si ser la un humildad, desgraciadito para ser humilde. no, y No, la humildad no tiene nada que ver tampoco con, no, podés ser, tener súper archi recontramillonario y ser una persona súper humilde, no tiene nada que ver. Y podés ser, no tener un peso partido al medio y ser el más soberbio y creído del mundo, ¿no? No exactamente, tiene que ver con un tema social, justamente, la humildad. exactamente. Eso, bueno, no lo dije tal cual como me lo pensaba, pero es eso, No, pero es pero así. es eso. Salteo toda una parte porque si no estamos acá días, porque esto es larguísimo. Sí, No larguísimo, son 3 páginas, claro, pero son pero con de tanta mucha cosa profundidad. dentro. ¡Oh, tremendo! Entonces, esos seres que nos enseñaron esto, dentro de ellos obviamente estaban enfermos. Y lo terrible, Vivi, es que yo fui más de una vez uno de esos. Bueno, Yo todos fuimos todos. en la Inquisición fui, ¿te acordás que en otras veces ya lo he dicho más de una Sí, vez? en tu Que fui otra la que vida. decía cómo iban, o sea, yo era el cerebro que mandaba a torturar a otros o a ejecutar a otros. Y de hecho prefería la Sí, tortura porque en la muerte era demasiado rapidito. Y hoy es el día de hoy que me sucede, me pasó ahora en esta semana más de una vez. Que las personas a veces me agarran la mano, que obviamente uno da la mano, qué lindo, me da la mano, y me la agarran y me empiezan a besar la mano y a mí me pone muy nerviosa eso, porque me viene la imagen de mi anillo y que yo los hacía besar mi mano. Ay, es ay, mirá, tremendo, muy bien, muy, muy. Y yo le digo, no, 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 no hagas eso, por favor, porque yo lo siento como que ellos se están humillando ante mí. claro, Aunque ellos, fíjate, ¿no? Quizás ellos tienen la humildad del agradecimiento claro. porque los atendí, porque los escuché, porque les hice ver algo que no lo podían ver por ellos Igual, mismos, mira, porque eso tiene que ver con las sí, costumbres de cada lugar, ¿no?
Y sí, Porque pero yo en acá no mi veo, no se Vero, me cruza besarle la mano a mi terapeuta. no, mira, era un argentino y la otra era brasilera, no Mira, creas. Uno fue un mira, argentino y el otro fue mira, un brasilero. yo te abrazo, Sí. pero no se me ocurre besarte la Claro, mano. yo también, pero Debo haber eso de sido besar la bravita mano, yo también. Debo haber ay, sido para mí es bravita. tremendo, Vivi, terrible. Y mi sensación es esa y les pido, por favor, levantate, porque encima generalmente están sentados y yo estoy de pie, porque es cuando los voy a saludar, que se están Ah, por ir, claro, ¿no? Y la sensación es muy fea. En mí, hoy es muy fea. ¿Pero por qué es muy claro. fea en mí? Y por lo que Porque vos si yo tengo viviste, mis reminiscencias del pasado, que vivía, cuando lo recibía antes, era porque obligaba al otro y el otro era allá abajo. claro, Tremendo, eras bravita, eras tremendo. bravita. Fui muy mala, che, Y re bueno, mala. En las parábolas de Jesús solo hay liberación y bondad, armonía y alegría, que encierran en sus símbolos verdaderos poemas de interpretación de las incógnitas existenciales. Este maravilloso significado se refleja en la parábola del Hijo Pródigo que, de alguna manera, nos representa a todos. Acá ya nos empieza a hablar del Hijo Pródigo. Mientras que quienes son emocionalmente débiles y dependen de sus castigos encuentran en ella baja autoestima, remordimiento y la angustia del regreso, lo que se observa es la confianza plena en el Padre generoso, la certeza de la alegría de ser acogidos, la recuperación moral del error experimentado y la expectativa de un nuevo comienzo en nuevos horizontes de afecto y autorrealización. ¿Qué nos está diciendo? mm, Esto mismo que acabo de decir, que en función de cómo yo tuve mis vivencias y cómo yo interpreto las parábolas de Jesús, es lo que yo voy a sacar de conclusión y lo que a mí me va a generar. claro, Esos que están en la baja autoestima van a ver la parábola del hijo pródigo desde un lugar totalmente depresivo y siniestro. Cuando la parábola, lo que nos está explicando acá, es que la parábola es todo lo contrario, nos está enseñando cómo volver al padre, volver a casa, volver al hogar, claro. es lo que necesito hacer para poder realmente autoconocerme, ¿no? Al Sí, tener el sí, autoencuentro, reencontrarme a mí mismo. Porque fui a hacer ese viaje por todos esos países y esas experiencias y todo lo que hice para después volver a mí, porque mi hogar, la verdad es que soy yo mismo. claro, tal cual. Tal cual. Y no todos necesitamos lo mismo. A lo mejor en el caso de este cuentito, ¿no? Un hijo necesitó quedarse con ese padre y experimentarse a través del haberse quedado y al regreso de su hermano, seguir experimentando estas emociones que él le generó que el otro se haya ido y haya despilfarrado su dinero. Bueno, no todos necesitamos lo mismo, porque también es esto, ¿no? Está bien, está mal, ¿viste? Esto que siempre dividimos entre bien y mal. Es lo que necesitaba, yo siempre les digo, yo soy lentita, entonces necesito hacer esas experiencias, erradas o no, que para mí no son erradas al fin y al cabo, porque en definitiva me permiten, si yo estoy dispuesta a conocerme a mí misma a través de todas esas elecciones. Un hermano necesitó una cosa, el otro hermano necesitó otra. Está bien, Exacto. está mal, está perfecto, está Cada perfecto. uno con Cada su uno, propio viaje, exactamente, exactamente. Que hay cosas uno que en a lo las mejor, profundidades del mar, claro, como hace tu nieta, como hace otro en mi, las profundidades de los ríos, de las montañas, claro. del universo, de los Sí, llevándolo a astros, lo de cada cotidiano. uno Vos profundiza a su necesitaste irte a manera. Bucios y yo al final me terminé quedando acá.
Exactamente. Y sin embargo, nuestra meta la estamos La haciendo. estamos Vos cumpliendo allá y igual, yo acá. exactamente, porque un poco la Es lo que idea estamos de, haciendo claro, un poco la en idea este momento. del principio de la mudanza, la idea era que yo también fuera a vivir allá a Bucios y no se fue dando, porque de alguna manera nosotros lo que queríamos hacer era esto, ¿no? Compartirnos, cada una Total. desde su lugar y Compartirnos para compartir. para compartir, exacto. Y lo estamos haciendo, Lo exactamente. estamos haciendo. Cada una en donde quiere, necesita y debe estar, Y debe estar. ¿no? Así Cada que no una en sé, su viaje. tal cual. Así que no Tremendo, a no tremendo. preocuparnos y a ocuparnos de hacer lo que cada uno tenga que hacer y entender que justamente lo que hacemos es conocernos a nosotros mismos y el potencial que tenemos, ¿no? Los seres Mirá. humanos. Dale, Al negarse la posibilidad de encontrarse con su padre amoroso porque no sienten la presencia del amor dentro de sí mismos, ven que todo es dentro de nosotros. Ese padre amoroso en realidad también está dentro de nosotros, claro, ¿no? Rechazan todavía el encuentro profundo, un análisis profundo que podría proporcionar una visión más sana de la realidad. Esto que estamos diciendo. La justamente. parábola del hijo pródigo es la colección de lecciones psicoterapéuticas y filosóficas de una naturaleza moral y espiritual inusual. Toma mate, toma mate. La alegría del autoconocimiento es exuberante porque surge tras el reencuentro, al regresar a casa, al refugio emocional seguro que representa el logro de la paz y la corrección de las acciones. Y ahí, Vivi, es lo que nosotras explicamos y en la otra tertulia también de Joana, del despertar del espíritu, también hablamos de esto, porque en el final hablamos esto del mantener nuestra vibración alta, que la Alta, vibración alta es estar en paz con nosotros. exacto, fundamental, Y acá nos está diciendo lo con mismo. todo lo que nos sucede, pero es estar en paz. Sí, ¿Mm? sí, El sí. cuerpo, esto también lo dice en el otro libro, pero de otra manera, pero es lo mismo. El cuerpo sigue siendo un animal, a veces insumiso, que necesita las riendas del aprendizaje para una disciplina espontánea y un comportamiento correcto que lo guíe según las necesidades del ser creativo en el camino hacia la iluminación. Y necesitamos disciplina para estar en ese Y sí, camino. y sí, A y veces sí. pensamos que la disciplina es esa autoridad malísima que tiene que Claro, venir y castigarnos. es que a veces No, confundimos las palabras. Claro, exacto. Y vos, Vivi, y yo, Vero, cuando empezamos con esto, nos rebelábamos ante ciertas palabras. totalmente. Nos poníamos Total. loquitas las dos. Sí, Vos sí. Yo principalmente. principalmente, digo, es yo principalmente. La tipa es desobediente. No, Éramos ¿por qué tiene que ser rebeldes. así? ¿Por Y qué sí, tiene que ser así? ¿Por qué es así? Porque le estamos ¡sacrificio! dando ¡Sacrificio! Esa palabra sacrificio. me Sacrificio era ponía, terrible. Estar al servicio de. Eso era terrible para mí. Estar al servicio era sí, humillante, Vivi. claro. No, no Esa a era mí, humilde, esa era para mí tampoco humillante. era, claro, esa no fue tan difícil para mí, porque es lo que yo te Oh, para decía, mí como también. en las prácticas que yo hice, sobre todo como practicante de Tao, yo hacía mucho, mucho servicio y entendí que a través del servicio, por lo menos a mí me pasaba, y eso era lo que me enseñaban, ¿no? Que uno iba puliendo su corazón, justamente conectando con la humildad, entonces iba puliendo mi corazón y iba limpiando todas esas cositas que vengo trayendo vida tras vida, De ¿no? vida tras vida, reencarnación tras Exactamente. reencarnación. Y esto Y, es todo lo que estamos hablando, es el complemento de la otra tertulia, sí. obviamente, Y en ¿no? chamanismo, cuando se entra a uno de los rituales que hacen ellos, que son los temazcales, esto en realidad, yo cuando limpiaba en el templo, era un poquito esto, ellos dicen ajó antes de entrar al inipi donde, bueno, es de tema para otro momento, el temazcal. Este,
para entrar a la casita esta de sudoración, se dice Ahome Takease Yasem. Entro por mí y por todas mis relaciones. Entonces yo lo que hacía al limpiar, lo que me tocaba limpiar ese día en el templo y servir a mis compañeros practicantes, era por mí y por todas mis relaciones. O sea, por mí, todo mi ser, desde todos los tiempos. Y por todas mis relaciones de todos los tiempos. Claro. Pero mirá qué maravilloso, Vivi, porque así como lo estás explicando con tus experiencias, estamos viendo cómo son todos distintos viajes a esos países lejanos con diferentes formas, diferentes metodologías, Sí, diferentes religiones, supuestas diferentes creencias, porque ya diferentes para mí son caminos. supuestas, porque las creencias son las mismas, lo que difiere es la forma de transitar, el Claro, camino, ¿no? Pero claro, vamos todos hacia el mismo lugar. Y exactamente. cómo cada una de las cosas que están contando son diferentes formas de hacer los distintos viajes. Y sí, Y que necesitamos las experiencias de los diferentes viajes y sí, yo para los este necesito, autoencuentro, porque todo va al autoencuentro, porque todo inicia en mí, termina en mí, totalmente. Sí, yo por eso no me puedo siendo quedar con un parte de solo este camino, todo. ¿viste? Exacto, y Y eso es elegí parte de varios. lo que hablaste en otro momento, que es la confirmación, cómo hay que confirmarlo. Estabas hablando de otro tema de que nada De que otro ver, tema, pero que era de la IA, pero sí, que cómo todo necesita una confirmación. Cuando vos lo dijiste, yo pensé, no quise decirlo en el momento porque no quise interrumpir, pero pensé, hasta en la parte espiritual necesitamos la confirmación. claro que Nosotros sí, cuando estamos en las reuniones mediúnicas o cuando recibimos informaciones, nosotros tratamos de confirmar la información de claro. diferentes formas, porque podemos tener una mala interpretación, una mala comunicación, estar Bueno, recibiendo la información de alguien que no es el mejor, medium por ahí, no, el ok. que está del otro lado a lo mejor no es el Ah, mejor para que bueno, nos venga a por dar el eso Kardec consejito. preguntaba, repreguntaba y recontra superarchi, preguntaba las veces que fuera necesario. Exactamente, Y porque cada, había que tener confirmar, la confirmación de que realmente era lo que se estaba entendiendo claro, y que la información era una información genuina, claro, ¿no? De verdaderos exactamente. espíritus elevados, no un espíritu que porque que tengo comunicación no significa que siempre me estoy comunicando con seres elevados. No, 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 y no, puede venir no, uno a hacerse el que sabe todo y claro, resulta que que puede nada que tener ver, mucha sabiduría, pero no es la correcta. Sería mucha inteligencia, ok, no no sabiduría. sabiduría, Mucho porque que, el que tiene o sabiduría la utiliza bien, la inteligencia, claro, exactamente, sí, que tiene conocimientos, pero no claro, necesariamente sabiduría. Eso se llaman los espíritus pseudo sabios, porque ellos ah, saben, pero no usan su sabiduría, no usan la sabiduría para entregar la claro, información y no la entregan como corresponde. claro, Entonces ahí hay que tener mucho mucho cuidado. cuidado. No es tan ¿Mm? sencillo todo esto. No, no. Nos dice Joana, el espíritu hereda todas las experiencias que va viviendo a lo largo de sus sucesivas reencarnaciones y es natural que, muy a menudo, predominen en ellas experiencias que marcaron más profundamente su conducta anterior, manifestándose como deseos y conflictos no siempre identificados. Por lo tanto, un análisis de los símbolos, asociaciones y reflexiones oníricas con el psicoterapeuta puede eliminar las fijaciones mórbidas y los recuerdos angustiosos que se manifiestan como tristeza, inseguridad, timidez, dificultad en las relaciones. La identificación de los símbolos y su interpretación requieren agudeza psicológica, experiencias en la consulta e interés sin apego emocional
para ayudar al paciente a afrontar la vida, el autoencuentro y a descubrir su realidad. Hay una parte que yo no la leí, donde explica esto de también tener cuidado con los terapeutas a los cuales vamos, porque muchas veces el ego del terapeuta lo gana. Al terapeuta, y muy lejos de ayudar a la persona, la Es lleva por los tremendo. caminitos que el terapeuta quiere llevarlo. Y me pasa mucho esto en consulta, ¿no? Hay personas que van al psicólogo y vienen a mi consulta. Y se empiezan a dar cuenta de ciertas cosas que pasan con el psicólogo. Y yo les explico, pero Claro, espera un poquito, no juzguen mal al psicólogo, porque el psicólogo te está hablando desde la psicología terrena. Y claro, nosotros acá estamos hablando desde la psicología, desde el psiquismo claro, es un poquito más espiritual. amplio. Entonces, nuestra mirada va más allá de lo que Claro. les enseñaron en la Sí, no es facultad que a lo los otro esté mal, psicólogos. sino es eso. Eso es lo que uno aprendió, como cada uno Exacto. en su actividad, ¿no? Entonces, Joana invita a los psicólogos y a los terapeutas y a los médicos y a todos los que trabajan en salud de todo tipo a que Claro. empecemos a entender esto también, ¿no? Y sí, Y esto de cómo la importancia justamente de incorporar en nuestro entendimiento de lo que nos está pasando, que no solo es lo que estoy viviendo en esta vida, sino lo que yo traigo de otras vidas, claro. de otras situaciones. Hay momentos, ¿cuántas veces nos pasa que nosotros decimos, ay, pero no era yo, no parecía yo? Yo no sé por qué me agarró esa cosa, que contesté de esa manera o que dije de tal manera o que sentí tal cosa. Era como me peleaba dentro mío con lo que me sentía, lo que pensaba. Y muchas veces eso se llama animismo, porque no siempre es que es otro espíritu que se No, está a veces es uno mismo, aprovechando de claro, mí. A veces soy yo misma, que es una personalidad de otra vida mía, que se apodera de mí, que yo no la puedo controlar. Eso es porque yo no estoy, obviamente, en armonía conmigo, ¿no? claro. Y entonces no pude todavía dominar esa personalidad del pasado, que en psicología, El cuando eso monstruito, pasa mucho, es el una monstruito, patología, ¿no? claro, Son no, los trastornos de personalidad y ese claro, tipo de cosas. Pero todos justamente. tenemos por momentos esas cositas que nos pasan. No Sí, significa que sí, estemos enfermos, no. no, Obviamente, en ciertos grados es patológico, en otros grados es claro, natural y es justamente lo que estamos viviendo. Y esto es lo que Joana nos va explicando. Todos esos largos viajes que hicimos en cada una de nuestras reencarnaciones como hijos pródigos para llegar después al Padre nuevamente. Entonces exacto. ella nos explica, cuando habla del país lejano, nos dice, existe un país lejano donde la vida abunda y comienza dentro. Lo pongo acá si no lo veo. Existe Dale, un país lejano donde la vida abunda y comienza, dando origen al proceso de crecimientos espirituales en sucesivas experiencias de reencarnación. Incluso cuando el viajero se encuentra en el país terrenal, al no conocerse a sí mismo, al no haber identificado aún las diversas provincias emocionales por las que puede transitar con seguridad o no, se deja identificar por las expresiones más crudas de necesidades fisiológicas, de sensaciones orgánicas, de lo inmediato que hiere sus sentidos. Que esto es parte de lo que vimos en el anterior. Quedamos en lo mundano, esto que estábamos exacto, diciendo hace un ratito, hasta de las propias exacto. terapias, ¿no? Cuando somos tan inmensos, utilizamos tan poquita parte de lo que somos, ¿no? Wow. Se agota en compañías de sus demonios internos y de sus deseos, me fui un poco más para adelante, ¿no? Se agota en compañía de sus demonios internos y de sus deseos desenfrenados hasta que surge el hambre, pues los medios para continuar en la locura escasean y acaba encontrando compañía en las posilgas de los vicios más perversos, alimentándose de los miasmas y excentricidades que le alcanzan como consecuencia del abandono de sus parejas afectivas.
ahí es cuando ya llegamos a cosas muy tremendas, que es lo que le pasa al hijo pródigo. Por eso Claro, acá lo se pone, pierde, ¿no? se pierde. Se ¿Querés pierde, explicar qué llega a sus son? miserias, los qué s- miasmas. Llega a sus miserias más grandes, y por eso Claro, habla de los miasmas. Lo busqué en nuestra amiga IA, en miasma, para decirlo de una forma más, si no yo empiezo ya con otras cosas, entonces para ir sí, puntualmente. al Un grano. miasma es una emanación fétida, aire corrupto o efluvio dañino. Tremendo como lo dice, ¿no? No, hubiera preferido que lo dijeras vos. No sé. Desprendido de materias orgánicas en descomposición, aguas estancadas o cuerpos enfermos. Es Listo, terrible. A eso suficiente. llegó el hijo pródigo. Wow, Origen y etimología proviene del griego miasma, que significa contaminación o impureza. Teoría miasmática. Antes del descubrimiento de los gérmenes, bacterias y virus, la medicina, desde Hipócrates, sostenía que el mal olor o la descomposición del ambiente generaba enfermedades. O sea, los miasmas, nosotros usamos mucho esa palabra dentro de sí, los trabajos mediúnicos, para la limpieza de los miasmas, porque es eso que emanamos. Así claro, como nosotras hablamos de emanar la luz y de emanar la paz y la tranquilidad, los buenos sentimientos, la alegría, tal cual. ¿no? Eso es una buena práctica, ser consciente de lo que estamos emanando. Qué sé yo, a mí me pasa mucho cuando en la clase de yoga, a veces ahí en el gimnasio, cuando les digo, seamos conscientes de que cuando estamos entonando el OM, que es un mantra sagrado y súper potente, qué estoy sacando, qué estoy emanando, ¿no? Y redirigir la intención, que es tan importante, vivir con intención cada día de nuestras vidas, la intención con la que nos vamos a dormir, la intención con la que nos levantamos. ¿Qué quiero emanar hoy, a pesar de lo mejor de todas las cosas que puedan suceder alrededor? Ser conscientes de que a través de este aire que estamos sacando, ese aire puede llevar contenido amor o puede llevar contenido toxicidad interna, puede llevar contenido Y está, odio. ahí están los miasmas. Hablamos Ahí están, tanto esto de la toxicidad, que yo digo, exacto. no existen personas no tóxicas, todos somos tóxicos, porque si no, no estaríamos en este plano de la Y sí, Tierra, y sí. ¿no? Ya estaríamos en otros Cada uno en planetas mayor o más menor medida avanzados. tenemos nuestra Entonces, toxicidad, claro que sí. nosotros tenemos que aprender a generar esa luz para no generar estos miasmas, Así ¿sí? es, así es. Cuando en la película de Nuestro Hogar, cuando empieza que André Luis está en lo que se llama el umbral, que en el catolicismo serían los infiernos, está en todo ese lodazal y todo es putrefacto y todo es feo, es puro miasma, Claro, ¿no? Entonces, cuando yo estoy encolerizado, ¿yo qué estoy generando? Miasmas. claro, ¿M? Entonces, bueno, así eso es lo es. que nos está explicando nuestra querida Es mejor Joana. no generar miasma, es mejor emanar otras Que cositas. Y cuando hay momentos que llegamos a ciertos puntos donde hasta nos alimentamos de esos miasmas, no y solo sí, los generamos, no, ahí es cuando claro, entramos en los vicios, ¿no? Hasta claro. tengo que alimentarme de eso. Como la Necesito frecuencia tenerlo. atrae eso, que es lo que hablamos Exacto. siempre. Ujú. Entonces nos dice, es entonces cuando tiene una intuición y se da cuenta de que no es eso, que solo se encuentra así. Él no es ese miasma, él no es esa tristeza, él no es esa rabia, él no es, o yo no soy. Claro, o yo no soy. Yo no Sí, soy nada de todas esas cosas en las que me metí, ¿no? no, Me encuentro en este estado, eso nos está diciendo. claro, Que no necesita hundirse más en el fango de la vergüenza, lo voy a decir yo en yo todo el tiempo, ¿no? Que dale, no necesito hundirme más en el fango de la vergüenza y el deshonor moral. Cuando tengo un padre generoso que me trata bien, y pienso en volver, en pedir perdón, en manifestar el sufrimiento que experimento.
la necesidad de un nuevo comienzo, la sumisión, otra palabra que no nos gustaba, Mm, a mm. sus nobles deberes. Otra vez, deber. ¿Deber con quién tengo yo? El deber es conmigo y es con la fuente, es con el todo, es con la conciencia mayor. Claro que tengo un deber, porque si Claro, tengo dignidad, tengo un deber para conmigo y claro, para con ese todo que me dio mi ser. claro. Entonces tengo un deber. Pero nuestra soberbia, nuestro ego, esas palabras le hacen ruido. Ay, es tremendo. No nos No, gusta. Entonces, este es el camino que Joana nos invita a transitar entendiendo la parábola del hijo pródigo. Todos nosotros estamos haciendo nuestro viaje así y es. pasando por las diferentes provincias, como lo dice ella, ¿no? Para finalmente llegar a dónde? A nuestro verdadero ser, al autoencuentro, al encontrarme a mí mismo. Y si ustedes se fijan, yo siempre uso la palabra encuentro. En el encuentro en nuestro encuentro, yo uso la palabra encuentro porque el encuentro no es solo en la sesión yo con alguien, alguien conmigo. Ese alguien que viene en las consultas, a estos encuentros, a las tertulias, Al, a al todo esto que encuentro estamos conmigo haciendo, misma, al encuentro con sí mismo. tal cual, tal cual. No hay mejor No, encuentro que principalmente, como siempre decimos, siempre todo parte desde nosotros, ¿no? El el encuentro yo conmigo, conmigo, el amarme a mí, el valorarme a mí. Ahí están por llegar el mis self, hijos. el self, el El self. self. Así que bueno, ahí estamos, Vivi. Sigue, sigue. Todo lo de Joana son un montón de libros que siguen y siguen. Pero bueno, por el momento Sigamos con vamos Joana, por hasta favor, acá. te lo pido, porque la verdad que es ¿Eh? maravillosa, Seguimos este maravillosa. camino, No, y a medida este, que yo, por lo menos a mí me pasa esto, no sé si a ustedes, a las personas que están del otro lado y nos escuchan, hay muchas sí porque hemos tenido devoluciones. A través de las tertulias, lo que nosotras aprendemos, gente, no, o sea, no uf, tiene explicación, no tiene explicación, es como ir desanudando, deshilando, allanando el caminito y vamos cada vez más hacia adentro, porque en definitiva es lo que decimos siempre, es el viaje más maravilloso que podamos hacer, no es a, no sé, a Bali, a la India, al Caribe, a donde cada uno, a la ciudad más hermosa y luminosa del mundo. Es hacia nosotros mismos, es hacia adentro. No hay nada más, siento que, por lo menos yo estos últimos años estoy conociéndome cada vez más, encontrándome más con mi verdadero ser y la verdad que me gusta lo que estoy encontrando, me gusta y me gusta estar comprometida con ese viaje. Yo estoy súper comprometida con el viaje hacia mí misma. Y cada cosita que sucede fuera me va, más allá de que me guste más, me guste menos, me va conectando más con ese camino, con el poder pararme y decir, bueno, salir de la reacción y decir, bueno, a ver, ¿qué tiene esto? ¿Qué me está trayendo esto? ¿Qué porque tengo eso que... nos permite, sí, Vivi, porque eso también nos permite transitarlo. A veces no se puede transitar en la alegría, pero No, transitarlo desde un claro, lugar que no es el sufrimiento y claro, el padecimiento, claro, ¿no? Entonces, la alegría es muy importante en nuestra vida, es súper muy, importante en nuestra vida, porque hay una muy. parte que, bueno, ya lo dejamos para la próxima, Sí, donde habla justamente que cuando se vuelve al hogar, cuando se vuelve a casa, es la casa donde había júbilo, donde había alegría. Y que ay, cuando me sí, fui de casa, me fui buscando esas alegrías que la verdad eran fuegos artificiales que enseguida se desplomaron y terminaron en los totalmente, llamas. tal cual. Pero tenía que Entonces, vivirlo.
Pero tenía Tenía que que vivirlo porque vivirlo. ahora cuando vuelvo a casa Ahora descubro ya que la sé, alegría es diferente, pero el júbilo existe. claro, Y que eso, ese, permanece. No claro, es un fuego claro. artificial y que no necesitaba tanta intensidad, No, que necesitaba profundidad, que necesitaba esencia en esa alegría, no algo efímero y vano. claro. Bueno, Es la pasito a alegría que es pasito. la de adentro. Pero Para bueno, eso tenemos que pasito a vivir todas las pasito. cositas que vivimos. Obvio, obvio. Y por eso salir de este concepto de lo que hablábamos al principio, de cómo nos enseñaron, que también está un poquito más adelante, el tema de los errores y condenar los errores, que esto lo hemos hablado muchas veces Muchas también, veces. No, no hay dejar de condenar errores. los errores como algo malo, sino que cada error es parte del aprendizaje, no algo que tiene que ser en mi vida radical y que eso me arruinó la vida y que con eso generé un tremendo trauma. No, el error es para aprender, lo tengo que vivir como estos viajes que son generalmente un error atrás del otro, estos viajes. Totalmente. Entonces, cuando aprendo y con humildad vuelvo, tengo los brazos Claro. abiertos del No, la otro vida no las... lado que No, me van a recibir. exactamente. La vida en realidad, si nos quedamos enroscados ahí en ese loop dando vueltas sobre el mismo tema, la vida sí la podemos arruinar, pero nos la arruinamos nosotros solos por quedarnos pegados en esa situación. Entonces el tema es poder salir de ese enrosque y decir, bueno, me paro acá, a ver, esto tan horroroso que me está pasando. ¿Por qué? Porque aparte lo vivimos una vez, dos veces y unas cuantas más también. Lo También, sé, toda la lo sé. necesaria a Todas vivir. las necesarias hasta que al final aprendo. Y aprendemos. O sea, todo depende, como siempre decimos, todo depende de nosotros. Eso es Ay, lo todo, viví maravilloso. todo. Pero eso es lo maravilloso porque sería tremendo poner mi vida en manos de otro. Si yo soy la que puede decidir cómo vivir esta vida, ¿por qué la pondría en manos de otro? Sería una locura. Yo Y la vine a hago. aprenderla, a Y vivirla por mí claro, mismo. La claro, individualidad, claro. el ser yo, el ser yo conmigo. Exactamente, exactamente. Así que, Exactamente. bueno, nada, la verdad que Joana no tiene desperdicio. No. Es Y nos sigue fantástica. dando, Y vive, y nos nos sigue sigue dando, y nos sigue dando. dando. Y ya vamos a seguir, ya vamos a Bueno, ya seguir. vamos a seguir con ella, totalmente, porque realmente hay mucha, mucha info, mucho que aprender, mucho bueno, que escuchar de Joana, Mucho. que lo Bueno, hace con amiga mucho amor, hermosa. con Bueno, mucho Joana amor. ya reencarnó, Joana, tengo Ah, entendido, ¿eh? ¿en Sí, serio? sí, sí, ya hace un tiempo que ha reencarnado. Wow, Así esa que ya tenemos está que... entre nosotros. Oh, No ¿sabrá sabemos quién es, ella? obviamente, Claro, no pero sabemos quién es. ¿Sabrá ella quién fue? eso tampoco lo sabemos, Vivi. Pero Ay, qué bueno, lindo. Bueno, ya también vamos a hacer un cortito ahí, para explicar quién es Joana de Ángeles y de quién sí, fue en las diferentes y vidas. sería importante, sí, totalmente. Sería Parece que si importante. estamos Sí, sí, hablando tanto lo que ella tanto, nos dejó, es importante saber quién es también un poquito. totalmente. ¿Eh? Claro que sí. Así que bueno, pero eso lo vamos a Bueno, hacer en un cortito. en un cortito, en un cortito. Chao, Amiga, amiga. gente, Chao, pongan me gente. gusta, compartan, porque está bueno. O sea, no es necesario, pero a veces sí es necesario en este mundillo que estamos viviendo ahora. Sí, A es cuanta para más llegar a personas le más. llegue, exactamente, a Eso. más gente que le sirva todo este contenido, ¿sí? Bueno, beso enorme para A todos, buena viajar por la semana, a viajar viajar, para a viajar. adentro. Chau, chau. Ponen un blog así. Bueno, ok. Hola, Vero. Hola, Hola, amiga, tanto Vivi. tiempo. ¿Cómo Estamos estás? poniéndonos al día de las nietas, de Sí. los hijos, de las Ay, cosas, sí. porque hace 15 días que no nos vemos. Un montón. Ya estuve con mi nietita, con mi familia, aprovechando unas vacaciones que ellos se pudieron tomar y bueno, ayer se fueron a la mañana y ya los extraño. Ya los estoy extrañando desde ayer. Bueno, vos te Eh, despediste ayer de las vacaciones y yo me despedí el jueves pasado de mi hijo después de 4 meses de estar todos es un juntos. montón, es Es mucha mucho. intensidad. Es mucha intensidad, totalmente.
totalmente que sí. Qué fuerte. Bueno, pero Muy nada, o sea, fuerte. vivir en el presente, ¿no? Sí, total, total. Se Y vos disfrutó. estabas hablando de lo que son las mentes Los, de los niños de hoy, ¿no? Las cosas que sí, miran y estábamos. impresionante, impresionante. Nada, pues yo estaba contando a Vero que en realidad mi nieta que tiene 7 años, nada, me cuenta muchas cosas que ella en realidad investiga porque le gusta investigar, le gusta saber y ve documentales, entre ellos vio algunos del CONICET. Entonces me contaba de la vida en el fondo del mar, de los seres que las habitan, de cómo se procrean, bueno, de un montón de cosas que yo obviamente no recuerdo y ella tiene una memoria que no le digo de mí seguramente. Y que aparte, cuando tiene alguna duda de algo, porque estábamos hablando de la inteligencia artificial con Vero, de cómo se vino, cómo se está viniendo y cada vez va a ser más fuerte, de cómo ella con 7 años, por suerte la utiliza nada más que para esto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial bien utilizada es fantástica. Claro Es que sí. fantástica. Obviamente hay que corroborar la info siempre, porque no sé, en general como que es bastante acertada, pero bueno, a veces le puede chingar un poquito. Pero bueno, ella con 7 años, cuando tiene alguna duda de algo, está como con el documental y preguntándole a la IA. Es Reverito. Es re verito, es liviana, Te da es claro. liviana. Y sí, hoy justo miraba un reel de Libra. Claro, y cuando escuchaba el reel dije, claro, le encanta investigar, le encanta estudiar, le gusta saber, todo te lo pregunta, ¿viste? O sea, bueno, y obviamente nosotros no le alcanzamos, entonces acude a la IA. No, pero Y sí, hermoso. es que eso es lo que pasa hoy con los chicos, ¿no? Nosotros no tenemos el timing que tienen ellos van No, mucho más allá que nosotros. Y no, hablábamos no. esto con Vivi, esto de ver las profundidades marinas, Ah, las partes ese que no mundo. llegamos a ver con nuestros ojos, pero que la tecnología nos permite ir. Y estos submundos y estos multiversos, como dicen los chicos ahora, ¿no? Exacto. Que no hay que ir a buscarlos ya solo allá afuera de este planeta. En el propio planeta No, los tenemos, los ¿no? tenemos, Y así son es. estos viajes maravillosos que podemos hacer por tantos lugares, Ay, sí, que bueno, nos enseña tanto. ella me hablaba de esto. Bueno, yo después me metí en el CONICET, una amiga, no sé si no fue Moni, me había mandado una vez un video, creo que sí que fue Moni, del CONICET en el momento que estaban haciendo toda la investigación. Claro, ella me hablaba de una máquina. Hay un montón de videos del CONICET. Yo vi algún poquito, porque aparte algunos son de 1 hora, otros son de 8 horas, 9 horas, Ujú. y es muy interesante. Ella me hablaba de la máquina, del aparato, claro, metieron tipo un robot como para hacer la investigación. Nada, apasionante, realmente poder compartir estos Sí, días ganaron un premio con eso con eso, también. claro, exacto, Ganaron un exacto. premio fin de año pasado. Claro, porque esto fue el año pasado, tal cual. Sí, 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 fin de año No. pasado ganaron un premio. Yo estaba en la Argentina cuando pasó eso, por eso estoy Ay, un poquito mira. más enterada, yo que estoy fuera de todo. Pero Claro. bueno. Digamos, con una, ay, ¿cómo se dice? No sé, se me fue. Con el tema Uh, ay, sí, yo estoy con la cabeza cada vez peor. Estaba terrible, Vivi. Esta era me está matando.